La maldición de Ochate. Existe en la ciudad de Burgos una localidad despoblada llamada Ochate, que a día de hoy es por muchos conocida como un pueblo maldito. Cuenta la leyenda que esta localidad es sede de numerosos eventos paranormales después de haber pasado por 3 tragedias. Todo comenzó en 1981, cuando periódicos y diarios especializados de la época publican una fotografía bajo el título El OVNI de Treviño. Esta foto es tomada por Prudencio Muguruza Guerrero, un joven vitoriano que paseando por las inmediaciones de Aguillo se topó con una especie de bola incandescente. Pero no es hasta 1982 que estalla el revuelo de Ochate. Hasta aquí se acercaron aficionados a lo paranormal, investigadores, ufólogos, etc. Incluso se han llevado a cabo rituales, sesiones de Ouija y espiritismo. Unos años después, en 1987, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercaron a Ochate, con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba. Consiguieron captar 2 psicofonías, convirtiéndose en las más famosas del lugar: Pandora o Campora y ¿Qué hace la puerta cerrada? Lo insólito vendría a la hora de regresar a sus vehículos. Los compañeros de Alberto lo encontraron asfixiado dentro de su coche con las ventanillas precintadas. En su artículo titulado Luces en la puerta secreta, Muguruza nos narra los sucesos oscuros y paranormales que han ocurrido en Ochate. Demos un repaso por los más significativos. El pueblo sufre en el siglo XIX 3 graves epidemias en apenas una década. La primera, en 1860, es protagonizada por el tifus. Poco después, en 1864, llega la viruela. Y finalmente, en 1870, y más devastadora, Ochate es azotada por el cólera, dejando tal número de cadáveres que ya no cabían en el cementerio. Vecinos de pueblos cercanos tienen que llevar a cabo los enterramientos en una ladera cercana. Lo realmente misterioso es que esta epidemia solo afectó al pueblo maldito. 2 años antes del exterminio, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, desaparece para siempre de camino a la ermita de Burgondo. Nunca más se supo de él. Muguruza también hace hincapié en la desaparición de un vecino de Marquinés, varios perros y extrañas luces que recorren los cielos. Son numerosos los testimonios de fenómenos paranormales que allí han tenido lugar. Presencias invisibles que han tocado a personas, apariciones de siniestras figuras o de una dama vestida de negro, sonidos de campanas, fuertes latidos como de un corazón gigante o ruido estruendoso de aguas inexistentes. También alteraciones en la percepción y del espacio-tiempo, fotografías enigmáticas, grabaciones de voces misteriosas, anomalías en equipos electrónicos y apariciones de extrañas luces. Algo que ha llamado la atención han sido los incidentes en los que se han visto involucrado al ejército español. Cuando llevaban a cabo unas maniobras, se levantó una intensa y misteriosa niebla que provocó que las compañías deambulasen perdidas durante más de 4 horas, fallando además los equipos electrónicos de comunicación. En otras ocasiones, los militares se han encontrado con extrañas siluetas de forma humana, e incluso 7 de ellos sufrieron mareos, convulsiones y vómitos. Lo más curioso es que los síntomas desaparecieron al alejarse de la zona. Por supuesto, ante tantos fenómenos ha habido quienes les buscan una explicación lógica. Se pueden encontrar análisis e incluso libros escritos sobre el tema, con explicaciones para la mayoría de los fenómenos mencionados. Hasta aquí este video, espero haya sido de tu agrado y me dejes un like y tu comentario. Comparte el video para llegar a más personas. No olvides seguirme en Facebook e Instagram para conocer más leyendas del mundo. Hasta la próxima.